El día de hoy es los ecosistemas terrestres. Vamos a tener la primera charla sobre la riqueza natural terrestre en México. La segunda va a ser, igual que los días anteriores, en cuál es el mecanismo que se utiliza para identificar los sitios prioritarios. Ojalá pudiéramos decir que todo el país es prioritario, pero pues difícilmente se puede hacer eso. Entonces hay mecanismos para seleccionar los sitios más importantes y vamos a escuchar cómo se hace, cómo se ha hecho. Y la tercera charla pues será la charla del fotógrafo de la naturaleza Fulvio Ecardi. Para empezar entonces el día de hoy vamos a presentarles a la doctora Patricia Koleff. Aprovecho para agradecerle su participación. Muchas de las charlas de esta semana están dadas por personal de la Dirección de Análisis y Prioridades de la misma CONABIO, de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. Ella dirige esa área y pues afortunadamente tenemos muchas de sus colaboradoras dando estas charlas. La doctora Patricia Koleff Osorio realizó sus estudios en la licenciatura en Biología y posgrado en la UNAM y sus estudios de doctorado en la Universidad de Sheffield en el Reino Unido. Ha sido profesora de la carrera de Biología, también de la Universidad Nacional y de la Universidad del Valle de México, así como profesora invitada de varios cursos de posgrado. Su investigación está enfocada al manejo de la información sobre biodiversidad, el estudio de los procesos y patrones espaciales de la diversidad biológica, con énfasis en su conservación. La doctora Patricia Koleff ha participado en más de 50 congresos y talleres nacionales e internacionales y cuenta con más de 45 publicaciones de artículos científicos de difusión y libros y capítulos de libros. Muchísimas gracias, doctora. Nos va a platicar sobre México megadiverso, nuestros ecosistemas y especies. Te lo cambio. Gracias, buenas tardes. Qué gusto saber que tenemos tanta gente joven, grande y de todo en esta charla de hoy. Hace unos días decían, les van a decir que México es megadiverso, pero México es megadiverso por su diversidad en ríos y México es megadiverso en el mar, pero la verdad es que el nombre de megadiverso se lo ganó por su biodiversidad terrestre y ahorita les voy a explicar por qué. Los seres humanos hemos estado obsesionados con la majestuosidad de la vida y hemos buscado vida en otros planetas de forma incansable, ¿no? Como que de repente un programa de alienígenas nos llama más la atención que tratar de entender la propia vida que existe en el planeta. Pero dentro de esa vastidad de galaxias que existe en el universo, de todos los planetas, de todos los sistemas solares, realmente del único del que tenemos certeza que hay vida es en este que habitamos. Y eso nos hace reflexionar la importancia que tiene el poder cuidarla. Nosotros mismos somos parte de esa evolución de la vida. Entonces, este planeta realmente está lleno de vida y vamos a dar un paseo por las variadas formas que yo creo que inspiran en gran medida a esos artistas. Por eso me gustó mucho el nombre de la charla que puso Carlos. Tenemos desde los cactus, majestuosos cactus columnares que para crecer en esos ambientes tan secos, a veces esas cactáceas crecen 1 milímetro por año, ¿se imaginan? Para alcanzar ese tamaño, la edad que tienen estas plantas. Los azotadores, ¿no? Como una cosa tan maravillosa, ahora le copian los peinados, ¿a poco no los niños a los azotadores? Las mariposas monarcas nos maravillan no nada más por su belleza, unos organismos tan pequeños que recorren esos 5,000 kilómetros de distancia para llegar a hibernar a México. Son realmente procesos que deben de maravillarnos. Cuando pensamos en orquídeas, como las que nos suele dar el doctor Galindo cuando damos estas charlas, esta foto es de él, pensamos usualmente en esto, pero hay formas muy variadas. Esto también es una orquídea. Tenemos en México más de 900 especies de orquídeas. Generalmente solamente pensamos en aquellas color lila, ¿no? Que se ponen muy coquetas en la mano, en la solapa. Y esta foto que a mí me encanta de un gran fotógrafo de la naturaleza, imagínense captar así estas guacamayas de Miguel Ángel Sicilia. Esto a mí me llena más casi que cualquier cuadro, es una belleza.
Bueno, si hay tanta biodiversidad, la pregunta es, ¿existe la misma cantidad de vida en todo el planeta? ¿Es la misma en todos los lugares? Y parece que los humanos nos estamos esforzando porque se homogenice todo, ¿no? Todos queremos que haya lo mismo en todos los lugares del planeta. Ya llega uno a cualquier lugar y están los mismos restaurantes, las mismas cadenas, y estamos moviendo flora y fauna, pero la biodiversidad no es la misma. Estos son los que se conocen en el mundo como los países megadiversos. Y les van a contar, si los cuentan, son 17. Y así de entrada les podría decir, pues, ¿qué le ven en común? Y me podrán decir, pues es su tamaño, ¿no? Son países grandes. Y sin embargo, en esta lista no figura Rusia, no figura Groenlandia, no figura Canadá. Hay países pequeños como Ecuador, y entonces se fija uno, se acuerdan que hay unas líneas imaginarias aquí que son los trópicos. En realidad, mucha de la riqueza se concentra a las zonas tropicales, donde hay más calor, donde es más exuberante la riqueza, pero no es tampoco la única razón. Entonces, los países megadiversos, esto brinca más rápido de lo que uno quisiera. En esos 17 países, de casi más de 190 que hay en el mundo, creo que son 192, en esos 17 países se concentra entre el 66 y el 75% de las especies que se conocen en la Tierra. Actualmente se conocen como cerca de 2 millones de especies en la Tierra. Hay estimaciones que nos dicen que podrían ser de 5 millones. Hay quienes dicen que realmente estamos muy lejos de esa cifra, que podrían ser 10 o 100 millones. Y por eso dice entre el 66 y el 75%. Es increíble saber que la humanidad sabe con exactitud cuál es la distancia de la Tierra a la Luna, pero si hoy viene un extraterrestre y nos pregunta, ¿cuántas especies hay en la Tierra? No le sabemos decir con precisión porque no hemos acabado la exploración de toda la diversidad del planeta. Bueno, pero ¿por qué México es un país megadiverso? ¿Qué lo hace figurar en esa lista de países que es un privilegio realmente estar ahí reconocidos, ¿no? Así como pasamos las Olimpiadas y era un privilegio ser de los primeros lugares, es un privilegio tener esta riqueza. Bueno, ustedes saben que antes la Tierra, los continentes no estaban como hoy se ven ahora, existía una sola masa Pangea y Sudamérica y Norteamérica estuvieron separados mucho tiempo. Cuando se unen, México queda como en ese puente, en esa intersección en donde se interconectan floras y faunas, y la unión de esas regiones biogeográficas enriquece en gran medida que tenemos muchas especies de México, también están en las selvas del Amazonas. Y muchas especies que son como conocidas en Norteamérica, más de zonas más frías, también están en México y aquí se especiaron, ¿no? Entonces, yo estoy cambiando sin querer. Bueno, México tiene una variedad de climas increíbles. ¿Quiénes de ustedes no han ido siquiera, digamos, a Cuernavaca, no? Entonces pasa uno, luego la Ciudad de México, ya ven que uno subiendo y baja y se siente el calor, ¿no? Y eso es la tridimensionalidad en la Tierra, ¿no? El rango diferente de diferente orografía, altitud, va generando condiciones muy diferentes para que haya un mosaico de condiciones. La forma que tiene el país también ayuda, porque si se acuerdan en el otro mapa, México está en esa zona de grandes desiertos, está a la misma latitud que los países donde está el Sahara, y esos son desiertos arenosos donde hay poca vida, y sin embargo los desiertos de México son riquísimos, son variados, es donde más especies endémicas, es decir, que no están en otra parte del mundo, se encuentran. Entonces, hay algo muy importante que voy a resaltar al final. El papel que juega la gente que ha jugado en el desarrollo de crear más biodiversidad a partir de la diversidad que tenemos. La cultura también forma parte de la generación de esta megadiversidad. Entonces, no sé qué tanto van a alcanzar a ver, pero les voy a platicar un poco de qué se trata estas gráficas. Es como el medallero, ¿verdad? ¿Cuáles son las especies que tienen más especies conocidas de plantas en el mundo? Figura países como Brasil y China, que tienen un tamaño muy grande, sin duda. México tiene la quinta flora más grande del mundo después de Colombia, China, Indonesia. Pero ven, aquí cambian los lugares y México se acerca más. Estos son las especies exclusivas de México. Quiere decir que si aquí se extinguen,
no va a haber otro lugar en la tierra donde encontrarlas. Se van a extinguir para toda la humanidad. Y algunos ejemplos de estos grandes niveles de endemismo, pues están los agaves. Los agaves, una de ellas es de donde se saca, ¿verdad?, el tequila y el mezcal. ¿Ustedes sabían que México es el país que más especies de pinos tiene? Uno piensa en los bosques, ¿no?, del norte, así piensa en Canadá, aquí debe haber más especies. Hay muchos individuos, pero en México, como resultado de alguna vez hubo la glaciación, fíjense que bueno nos ayudan las películas, ¿no?, la era del hielo, y cuando se retiran los hielos, quedan en las partes altas atrapadas poblaciones que al estar aisladas se diferencian. Entonces eso hizo que en México los diferentes, cada bosquecito de pino que hay, a veces un bosque de pino vecino de otra montaña no tiene las mismas especies que el bosque de al lado. O sea, si hay 111 especies conocidas de pinos en el mundo, en México hay 111. Y lo mismo ocurre con los encinos. Y ni qué decir de las cactáceas, ¿verdad? México es el centro de origen donde más especies de cactos hay. Cuando hablamos de vertebrados, México también figura. Aquí están sumados varios grupos. México realmente es el segundo lugar en reptiles, solo después de Australia, que está aislado y es un continente en realidad muy grande, pero es la misma historia con mamíferos, con la riqueza de anfibios. Y aquí hay algunos ejemplos. Incluso México tiene cetáceos endémicos. En el Golfo de California está la vaquita marina. No existe en otro lado del planeta, lo cual es muy importante, pero hay una cantidad de especies enorme, ¿no?, que es endémica. Esta gráfica, yo sé que al doctor Galindo no le gusta que la presente porque está en datos logarítmicos, pero imagínense que yo pudiera hacer la línea, no en datos logarítmicos, aquí están los de la secundaria, ya saben lo que es un logaritmo. Entonces saben que cada parte es 10 veces más grande, entonces es como si estuviera haciendo la gráfica hasta allá, para que se viera bien, ¿no? Lo que quiere decir es que conocemos bastante bien las plantas y los vertebrados por los que México se ganó ese nombre de megadiverso, pero aún nos falta por descubrir muchos invertebrados, muchos insectos. Imagínense, tenemos una lista de lo que son los artrópodos de 12,000 especies y se espera que al menos haya el doble, 200 o unas 200,000 especies. Entonces, lo que quiere decir esta gráfica, quiere mostrar, es eso que les decía, nos faltan muchas, pero muchas especies por descubrir y por conocer. A pesar de que México se ganó el mote de megadiverso, solo con esos datos de plantas y vertebrados, sabemos que la biodiversidad no solo son las especies. La biodiversidad la componen también la diversidad que hay dentro de las especies, ¿no? La diversidad genética. Cada uno de nosotros somos diferente del otro, ¿no?, aunque tenemos similitudes. Está también la diversidad de las comunidades, de los paisajes y la composición, la estructura y cómo funcionan. Cómo funcionan se refiere al papel que juegan en el ecosistema, ¿no? Hay polinizadores, hay herbívoros, hay granívoros. Eso también es parte de la biodiversidad. Y vamos a hablar un poquito de los grandes ecosistemas que hay en México. México tiene casi cerca del 50-60% de su territorio son desiertos. Pero les decía, son desiertos muy variados. Están desde los que tienen las formas de cactus columnares, los de pequeñas formas arrocetadas, los de arbustos. Este es donde se distribuyen los principales matorrales mexicanos, los matorrales xerófilos. Están relativamente bien conservados, como podrán ver es la parte oscura de ese pay, aunque poco a poco también los hemos ido fragmentando. Muchos de esos se dedican a la agricultura, al pastoreo de cabras. Después están los bosques templados. Aquí entran los bosques de pino, los bosques de encino, los bosques de oyameles, los bosques de juníperos, que están en todas las partes altas, ¿no? En las sierras, en la Sierra Madre Occidental, Oriental, en el eje neovolcánico. Estos son los bosques que tienen mayor número hasta hoy conocido de especies de plantas, porque les digo, están muy diferenciados cada uno de estos bosques. Más de la mitad de estos bosques se ha perdido, es de donde extraemos más madera. Hay que buscar madererías certificadas para no dañar nuestros bosques, es muy importante.
Después están los ecosistemas, que serían el equivalente de lo que ayer el doctor les platicaba de los arrecifes, ¿no? Los ecosistemas más exuberantes, más ricos en biomasa, en formas de vida, que son las selvas húmedas. Las selvas húmedas se distribuyen en el sureste mexicano, son el hábitat también de especies importantes de primates. México, ya después de esta zona, ya no existen más especies de primates en Norteamérica, mientras que Brasil se concentran por esas selvas tan grandes. Esta es la distribución más al norte de primates, y han sido muy saqueadas estas selvas, están muy fragmentadas. Y después tenemos los pastizales. Parecen comunidades relativamente sencillas, pero fueron el hogar de esos grandes mamíferos como los bisontes en el norte. Son muy importantes, están pegadas a las zonas áridas en el norte de México, y como ustedes verán, hemos cambiado los pastos nativos por muchos pastos africanos, pues para crecer más vacas, ¿verdad? Muy mal hecho. Y los bosques nublados, que son una vegetación particularmente, se llaman así porque exactamente uno está caminando como ellos y se sienten las nubes, hay mucha humedad en el ambiente, son súper diversos, ocupan una pequeña porción del país, y aquí es donde se crece, por ejemplo, el mejor café de sombra, ¿no? Las zonas de Jalapa. Esta es la vegetación que hace que conecte mucho lo que vieron los otros días. ¿Se acuerdan que hace unos días en temas marinos les hablaron de manglares? En ambientes acuáticos epicontinentales les hablaron de manglares, ¿no? Y llego yo, pues también están en la costa, en la orilla, y son muy importantes, ya decíamos ayer, por el papel que juegan en la diversidad de los ecosistemas acuáticos y de protección. Les decía que también la diversidad genética es importante. Y realmente esta tabla no pretendo que la lean, y más bien vean el título. Todavía desconocemos mucho de la diversidad genética. Estamos apenas empezando a saber qué tan diferentes son, que también se conocen a las especies desde ese punto de vista. Y sería importantísimo por una razón, por seguridad alimentaria. México es el lugar, centro de origen de diversidad de muchos cultivos que hoy se consumen en todo el mundo. Yo podría decir, ¿qué es lo mejor que le ha dado el México al mundo? Pues está, número uno, el maíz, ¿no? La vainilla, el cacao. O sea, ¿quién no disfruta de esas tres cosas en la vida? Calabazas, guajes. Esto es diversidad, y esto ha salvado de verdad la agricultura a lo largo del tiempo, porque da fuentes de germoplasma para el mejoramiento. Si vienen el viernes se van a enterar más de la diversidad de los maíces. México tiene 59 razas de maíces, ¿no? Y las reconocemos cuando vamos a otro lugar y comemos diferentes productos que no saben igual, ¿verdad? Un totopo del sureste de Oaxaca, una tlayuda, un maíz azul. Eso es parte de la diversidad de México que estamos documentando. Entonces, decíamos que además de la diversidad biológica, México, de los países que son megadiversos, que están ahí marcados, hay como 4 o 5 centros importantes de diversidad, ¿no? México es de los pocos países que, además de ser diverso en diversidad, digamos, de vida silvestre, es también importante por ser centro de origen. ¿Y cómo se refleja la cultura? ¿Cómo se mide la cultura? Una de las formas es la cantidad de lenguas indígenas que hoy en día se hablan. Y hay como cerca de 300 lenguas que se siguen hablando en México, unas con muy poquitos hablantes. Y si ven aquí de los megadiversos, México figura junto con Indonesia, India, Congo y Brasil como uno de esos países donde confluye, además de la diversidad biológica, la diversidad cultural. Estas son las principales zonas donde están esos pueblos indígenas, y no es curioso ni es casualidad que sean las zonas donde hoy se conserva mejor la biodiversidad. Tenemos que aprender de los saberes, de los quehaceres de nuestros antiguos pobladores de México. Entonces, mi conclusión es esta: debemos ayudar a conservar, a cuidar la biodiversidad de México, porque no solo es patrimonio de los mexicanos, es patrimonio de la humanidad. Y esta foto lo puse porque realmente
el mejor patrimonio que podemos seguir disfrutando, ¿verdad?, en la gastronomía mexicana. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta para la doctora Kolev, con mucho gusto les responderá. Doctor, una pregunta. ¿Qué tanto se ha avanzado en México en la conservación del hábitat de las plantas y de los insectos? Porque lo que vemos es que la depredación va a 100 kilómetros por hora y la conservación va a 10 kilómetros por hora. Es mucho más fácil que yo pisotee una plantita a que le dé sus cuidados y que con amor la cuide y todo eso, ¿no? Entonces, realmente, si no se hace nada dentro de 15 años, pues ya no va a haber nada. Porque realmente no es... En la época, yo una vez de un libro muy bonito que hablaba sobre las selvas de Chiapas, era un libro escrito a finales de los 70s, y era un verdadero paraíso tropical Chiapas. Y ahorita son pues manchitas de selva, ¿no? Que ya conservan, pues, han perdido muchas especies, realmente. Le voy a contestar muy breve porque si no le voy a quitar la plática a la doctora Urquiza. Pero realmente hay muchas formas de ayudar a la conservación. A veces pensamos que va a venir el gobierno y él va a decir dónde conservar. Y hay muchas áreas protegidas que ni siquiera están, aunque estén decretadas, están sufriendo procesos de deforestación y restauración. Entonces tenemos que pensar que cómo tenemos que hacer programas especiales para aquellas especies que están en riesgo de extinción. Tenemos que nosotros tomar nuestra parte, no comprar plantas que no son certificadas, saqueadas. Muchas veces se sacan esas cícadas hermosas samias y uno pasa por el alto y la venden, ¿no? La venden más barata que comprarla de un vivero. Entonces, yo creo que es una responsabilidad compartida. Si el gobierno tiene que dar una rectoría, se están tratando de ubicar mejor muchas áreas protegidas, hay varios instrumentos de conservación, pero creo que la idea de esto es que en cada uno quede la semilla para que cada quien haga su parte por cuidar los espacios verdes que todavía tenemos. Otra pregunta escrita dice, ¿qué estados de la República Mexicana considera que tienen más diversidad de mamíferos? Fíjate, esto por mucho tiempo se creyó que era Chiapas, pero la verdad es que es Oaxaca. Oaxaca es el estado más diverso porque en él, además hay prácticamente todos los ecosistemas y eso hace que no nada más estén las especies de las selvas, sino de los bosques templados, de las zonas áridas. Oaxaca es por mucho el estado más diverso en términos de diversidad tanto biológica y yo creo como cultural. Bueno, les comento que mucha de la información que ha dado la doctora en su charla está en internet. De hecho, hay una publicación que se llama El Capital Natural de México, que pueden consultar directamente, están todos los capítulos, lo pueden descargar. Si tienen internet o acceso a algún lugar con internet, pueden buscar mucha de esta información y leerla con mucho detalle. ¿Sí? Muchísimas gracias. Bueno, vamos a continuar. Si les quedan dudas sobre todos estos temas, pueden consultar a la Conavio. Tenemos un servicio de consulta en donde nos pueden, por correo electrónico, a cervext@conavio.gov.mx, pueden hacer sus consultas. Se da consulta pues desde a organismos de gobierno hasta niños que están haciendo su tarea. Y lo que necesiten información pueden pedirnos, si no está, pues nosotros vemos cómo podemos subirla a la página de internet. Hay muchas novedades en la página de internet que pueden ver cómo identificar los árboles de la ciudad. Hay sitios sobre las aves, las 1080 especies de aves en el país, cada una tiene información. Entonces es poco a poco que se familiaricen.